Y ya está con nosotros la maestra Viviana Peralta, comisionada ciudadana de InfoDF. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Estás, aquí Viviana? con el gusto de relacionarme físicamente con ustedes. Oye, sí, que no estamos No hablando eres holograma, ¿no? No, No te contactamos por estos sistemas del teléfono. Sí, la verdad es que luego ya las personas nos ven nada más por la tele, ¿no? Entonces dices, bueno, qué barbaridad. Este tema de la tecnología, hemos dicho siempre las bondades y también aquellas cosas que no pueden ser tan buenas, pero que debemos sacarles también el lado positivo. Pues sí. Entonces, como bien lo dices, la tecnología es algo que se ha introducido en nuestras vidas de tal manera que las relaciones interpersonales las estamos realizando a través de la tecnología y estamos dejando de lado. Digamos que la parte positiva es que nos acerca a muchos grupos que no teníamos contacto antes físicamente, sino era más que de esa manera, ¿no? Pues sí. Entonces ahora tecnológicamente podemos acercarnos a las personas y generar otro tipo de relaciones, porque el ser humano necesita esas relaciones interpersonales. Acuérdate que esta necesidad recíproca de conectarnos mediante destrezas sociales, mediante destrezas emocionales, es inherente al ser humano. Entonces, bueno, la tecnología nos ayuda mucho a eso, pero por el otro lado, esta necesidad de contacto físico, de intimidad y de pertenencia, tiene que ser más física, no tiene que ser tan tecnológica, porque esto hace que abandonemos o estemos abandonando esa parte física, ¿no? Por supuesto. Porque, bueno, y ahorita estamos conectados de tal manera que en cualquier momento con un WhatsApp ya saludaste a un grupo de 80 personas, ¿no? Claro. A tus amigos de la primaria, a tus amigos de la secundaria, a tus amigos de la universidad. Ya no uno por uno, o sea, en el WhatsApp mandas y ya saludaste 80. O gente que vive del otro lado del mundo. Así es. En un segundo. Sí, o que lo conociste en algún grupo, que coincidiste y esa persona, pues ya tienes contacto con ella y el resto de tus relaciones ya las vas a manejar con ella tecnológicamente porque va a ser muy difícil que la vuelvas a ver físicamente. ¿no? Entonces, estamos abonando mucho a través de un WhatsApp, de un correo electrónico, de la página de Facebook, de todas nuestras redes sociales que cada día abundan. No es casualidad que las redes sociales se dediquen precisamente a eso, a abonar en el tema de generar relaciones interpersonales, pero que no son relaciones físicas. Y nosotros nos estamos haciendo muy dependientes de esto. Esto es lo que no nos ayuda, porque resulta que esto hace que todos los días inmediatamente estemos conectándonos. Te acabas de levantar. Ay, no, qué horror, sí es cierto. O acabas de salir del baño, o estás trabajando y dices, ay, voy a ver quién me llamó ya, voy a ver qué correo tengo, voy a ver qué publico. O luego haces algo y quieres publicarlo de manera inmediata para que todos los demás se enteren. Esto no está mal, pero insisto, el punto es que debemos abonar más a las relaciones personales, porque muchas veces estamos tomando café, pero estamos por acá en el WhatsApp esperando a ver quién Oye, ya tomándole ¿no? foto al Imagínate. café, tomando café con mi mejor amigo. Pues, Y el amigo está... Y me volteas a ver, ¿no? Pero eso está horrible. Entonces, la verdad es que debemos evitar este tipo de cosas porque nos están generando mucho desgaste emocional. Estar metidos de lleno en esto nos está desgastando no solo física, sino emocionalmente. Físicamente está desgastando nuestras relaciones personales con los que se encuentran cerca de nosotros. Nos generan también dolor de cabeza, dolor de espalda, una serie de trastornos físicos porque estamos todo el tiempo conectados en el teléfono. A mí ya me duelen los codos, te lo juro. Y no por coda, sino porque estás todo el tiempo así. Claro, con la posición. Exactamente. Eso además te genera problemas anímicos porque realmente no estás propiciando relaciones duraderas, relaciones que te dejen algo físicamente hablando. Solamente te dan la percepción de estar acompañado, pero no lo estás. No lo estás. No, claro. Tristemente no lo estás. Entonces esto se está volviendo, en esta influencia de la tecnología en nuestras relaciones personales, se está volviendo en una soledad tecnológica. Y de competencia, lo que decíamos, subes la foto y estoy esperando a ver cuántos likes me pusieron a esa foto que publiqué. Yo le llamo ahora soledad cibernética. Claro, por supuesto. Porque realmente no estás acompañado, no estás... Y esa es la parte emocional más difícil. Generas hartazgo, desinterés, impaciencia, porque no estás construyendo unas relaciones fuertes. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que lograr un equilibrio. Es padrísimo que en este afán de involucrarte y de tener pertenencia a algún grupo, está bien que pertenezcas a un grupo de WhatsApp, está bien que pertenezcas a un grupo de Facebook, todo eso está bien, porque te ayuda a relacionarte, pero
no lo dejes solamente en la tecnología, pásalo a la parte física, sigue teniendo relaciones físicas con las personas. Si ya te encontraste a tus amigos de la secundaria, Ándale. búscalos, tómate un café, vayan a ver cómo están, Sí. acordarse físicamente de las cosas, hacerse bromas, abrazarse. Las relaciones interpersonales son así. Hay que tocarnos, sí es cierto. hay que abrazarnos, Claro hay que que sí. querernos. Oye, oler. Sí. Amo la tecnología, pero Gracias, también Elsa. amo a las personas. Gracias. Ay, gracias. Eso estuvo muy bonito, Gracias. caramba. Muchas gracias, que tengas muy buena Gracias semana, a Elsa. ustedes.